Buenas, esta es una exposición sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica exacerbada y su manejo en emergencia. Al igual que el asma aguda, básicamente hablamos de las exacerbaciones del EPOC y su manejo en la emergencia básicamente. Según la iniciativa GOLD y la Organización Mundial de Salud, se define una exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como un evento agudo caracterizado por un empeoramiento de los síntomas respiratorios del paciente que está más allá de las variaciones normales del día a día y conduce a un cambio en la medicación. Y esto incluye uno o más de los siguientes síntomas cardinales. La tos aumenta en frecuencia y gravedad. La producción de esputo aumenta de volumen y o cambia de carácter y aumenta la disnea. Según la presencia de 1, 2 y 3 de estos síntomas, se va a tener una gradación de la severidad de la enfermedad. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Edad avanzada, tos productiva, mayor duración de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, historia de terapia con antibióticos, hospitalizaciones relacionadas con EPOC durante el año anterior, hipersecreción mucosa crónica, eosinofilia en sangre periférica, terapia con teofilina y presencia de una o más comorbilidades, por ejemplo, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca o diabetes mellitus. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Severidad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y antecedente de exacerbaciones previas. Enfermedad por reflujo gastroesofágico, que suele complicar las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Hipertensión pulmonar y los desencadenantes de las exacerbaciones agudas, los cuales son infecciones virales o bacterianas hasta un 70% de los casos. ¿Qué importancia tiene el historial médico? Vamos a ver la evolución en el tiempo de los síntomas, comparación con el nivel inicial de síntomas, gravedad del compromiso respiratorio, por ejemplo, disnea en reposo, disnea en la actividad, delimitación de las características del esputo, cantidad, color, purulencia, sangre y el uso de oxígeno doméstico actual o en el pasado. ¿Qué posibilidades podemos plantear en base a los síntomas que tenga el paciente? En cuanto a síntomas constitucionales, por ejemplo, fiebre, escalofrío, sudoración nocturna, como un episodio infeccioso agregado, dolor en el pecho, tipo opresivo, edemas periféricos o palpitaciones en relación a un cuadro cardiovascular, factores de riesgo de enfermedad coronaria, factores de riesgo de enfermedad tromboembólica y síntomas de las vías respiratorias superiores que podrían sugerir una infección respiratoria viral o exposición a cualquier persona con influenza o algún otro tipo de infección viral. Evaluamos al paciente que acude a la emergencia por la exacerbación de sus síntomas respiratorios. Evaluamos la pulsoximetría, le solicitamos una radiografía de tórax para descartar neumonía, neumotórax, edema pulmonar o derrame pleural. Hacemos estudio laboratorio, hemograma completo diferencial, electrolitos séricos, glucosa y análisis de gases en sangre arterial si se sospecha acidosis respiratoria aguda o una crónica agudizada o si se prevé soporte ventilatorio. ¿Qué pruebas adicionales pedimos? Electrocardiograma y troponinas cardíacas en sangre si sospechamos un evento isquémico coronario, ProBNP si hay sospecha de insuficiencia cardíaca congestiva, dímero D si hay sospecha de tromboembolismo pulmonar, tinción de Gram y cultivo de esputo para las
sobre infecciones bacterianas, pruebas de influenza, SARS-CoV-2 y panel de virus respiratorios. ¿Cómo catalogamos la gravedad de la exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Si es leve, solo va a presentar uno de los tres síntomas cardinales: aumento de la disnea, aumento del volumen del esputo o aumento de la purulencia del esputo. Y el tratamiento con broncodilatadores de acción corta aquí es suficiente. Los de gravedad moderada están presentes al menos dos de los tres síntomas cardinales: aumento de la disnea, aumento del volumen del esputo o aumento de la purulencia del esputo. Y el tratamiento incluye broncodilatadores de acción corta más antibióticos y glucocorticoides orales. Grave, el paciente requiere tratamiento en la sala de emergencias u hospitalización por síntomas graves: empeoramiento repentino de la disnea, frecuencia respiratoria alta, disminución de la saturación de oxígeno, confusión, somnolencia, respuesta insuficiente a la terapia con broncodilatadores de acción corta y presencia de los tres síntomas cardinales. El tratamiento incluye broncodilatadores de acción corta, antibióticos, glucocorticoides orales o intravenosos, y las exacerbaciones graves pueden estar asociadas con insuficiencia respiratoria y requerir ventilación mecánica invasiva o no invasiva. ¿Qué entidades entran en el diagnóstico diferencial? Insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, arritmias cardíacas, neumonía, neumotórax, embolia pulmonar. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se asocia con una mayor probabilidad de ingreso en la unidad de cuidados intensivos, ventilación mecánica o muerte entre los pacientes con COVID-19, debido al síndrome de distrés respiratorio agudo severo producido por el coronavirus en un paciente con una enfermedad pulmonar crónica. Cuando ocurre una exacerbación del EPOC en el curso de la COVID-19, se deben seguir las pautas habituales para el inicio rápido de glucocorticoides sistémicos para una exacerbación del EPOC, ya que retrasar el tratamiento puede aumentar el riesgo de una exacerbación potencialmente letal. Para los pacientes hospitalizados con COVID-19, el uso de medicamentos nebulizados debe evitarse o limitarse a salas de presión negativa de riesgo de aerosolizar el SARS-CoV-2 y aumentar la propagación de la enfermedad. ¿Cuáles son las indicaciones para hospitalización de un paciente con EPOC exacerbado? Respuesta inadecuada a la gestión ambulatoria o del departamento de emergencias. Aparición de nuevos signos: cianosis, estado mental alterado, edema periférico. Aumento marcado en la intensidad de los síntomas con respecto al valor inicial. Por ejemplo, disnea en reposo de nueva aparición, acompañado de un aumento en los requerimientos de oxígeno o signos de dificultad respiratoria. EPOC subyacente grave, por ejemplo, volumen expiratorio forzado en un segundo menor o igual al 50% del previsto. Historias de exacerbaciones frecuentes u hospitalización previa por exacerbaciones. Comorbilidades graves que incluyen neumonía, arritmia cardíaca, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, insuficiencia renal o hepática. Fragilidad y apoyo domiciliario insuficiente. ¿Cómo evaluamos la gravedad de la exacerbación? Pacientes sin insuficiencia respiratoria cuya frecuencia respiratoria es de 20 a 30 respiraciones por minuto, sin cambios en el estado mental, saturación de pulsoximetría de entre 88 a 92% con Venturi al 24-35% de oxígeno inspirado, sin hipercapnia. Insuficiencia respiratoria aguda que no pone en peligro la vida, una frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, uso de músculos accesorios de la respiración,
sin cambios en el estado mental, saturación entre 88 a 92%, con Venturi al 24 a 35% o su equivalente, presión arterial de CO2 de 50 a 60 milímetros de mercurio o aumentada con respecto al valor inicial. Y una insuficiencia respiratoria aguda potencialmente letal, una frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto, uso de músculos accesorios de la respiración, cambio agudo en el estado mental, requiriendo una fracción de oxígeno inspirado mayor del 40% para mantener la saturación entre 88 y 92%. La presión arterial de CO2 aumentó en comparación con el valor inicial o es mayor de 60 milímetros de mercurio, asociada con acidosis respiratoria con un pH menor o igual de 7.25. Medidas generales: dejar de fumar cigarrillos, tromboprofilaxis y soporte nutricional. Oxigenoterapia. El oxígeno suplementario es un componente crítico en la terapia aguda. La administración de oxígeno suplementario debe tener como objetivo una pulsoximetría de 88 a 92% o una presión parcial de oxígeno de aproximadamente 60 a 70 milímetros de mercurio para minimizar el riesgo de empeoramiento de la hipercapnia con exceso de oxígeno suplementario. En estudios aleatorizados, la titulación de oxígeno suplementario del 88 al 92% resultó en una mortalidad más baja en comparación con el oxígeno de alto flujo no titulado. Dispositivos de oxigenoterapia. Las máscaras Venturi permiten un límite superior preciso para la fracción inspiratoria de oxígeno, que puede ser preferible para pacientes con riesgo de hipercapnia. Las máscaras de Venturi pueden proporcionar una fracción inspiratoria de oxígeno de 24 al 50%. La cánula nasal puede proporcionar velocidades de flujo de hasta 6 litros por minuto con una fracción inspiratoria de oxígeno asociada de aproximadamente el 40%. Son más cómodos y convenientes para el paciente, especialmente durante la alimentación oral. Cuando se necesita una fracción inspiratoria de oxígeno más alta, las mascarillas faciales sencillas pueden proporcionar una fracción inspiratoria de oxígeno de hasta el 55%, utilizando tasas de flujo de 6 a 10 litros por minuto. Sin embargo, las variaciones en la ventilación por minuto y el arrastre inconsistente de aire ambiental afectan la fracción inspiratoria de oxígeno cuando se utilizan máscaras faciales simples o cánula nasal. Las máscaras que no vuelven a respirar con depósito, válvulas bidireccionales y un sello facial hermético pueden proporcionar una concentración inspirada de hasta el 90%, pero generalmente no son necesarias en este entorno. La cánula nasal de alto flujo proporciona oxígeno suplementario con una fracción inspiratoria de oxígeno ajustable a una velocidad de flujo alto, hasta 60 litros por minuto, que da como resultado un nivel bajo de presión positiva continua en las vías respiratorias. Las indicaciones específicas para las cánulas nasales de alto flujo siguen siendo poco claras y sólidas y faltan comparaciones de las cánulas de alto flujo con ventilación no invasiva en pacientes con exacerbaciones del EPOC. Por lo general, no se requiere concentraciones altas de oxígeno para corregir la hipoxemia asociada con las exacerbaciones del EPOC. La incapacidad para corregir la hipoxemia con una fracción inspiratoria de oxígeno relativamente baja, por ejemplo 4 litros por minuto por cánula nasal o 35 por mascarilla, debe impulsar la consideración de una causa adicional de hipoxemia, como embolia pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria aguda o neumonía severa. Debe asegurarse una oxigenación adecuada para lograr una saturación de oxígeno del 88 al 92%.
incluso si conduce a una hipercapnia aguda. La hipercapnia generalmente se tolera bien en pacientes cuya presión arterial de CO2 está crónicamente elevada. Sin embargo, puede ser necesaria la ventilación mecánica si la hipercapnia se asocia con un estado mental deprimido, acidosis profunda o arritmias cardíacas. En comparación con la nebulización impulsada por oxígeno, es menos probable que la nebulización impulsada por aire de los medicamentos inhalados provoque un aumento de la presión arterial de CO2 y por lo tanto se prefiere esta última. Para los pacientes que fracasan en la terapia de apoyo con oxígeno y medicamentos, el soporte ventilatorio es necesario suponiendo que sea coherente con los objetivos de atención del paciente. La cánula nasal de alto flujo no se administra en forma rutinaria en pacientes con exacerbaciones agudas del EPOC, aunque algunos la administran con precaución en esta población antes de la aplicación de la ventilación no invasiva. Ventilación no invasiva y ventilación invasiva. Si bien la ventilación no invasiva es una indicación importante en los pacientes con EPOC descompensados que no responden a terapia, hay algunas contraindicaciones para su uso, las cuales son incapacidad para proteger las vías respiratorias o eliminar las secreciones, deterioro grave de la conciencia, insuficiencia orgánica no respiratoria que es gravemente mortal, alto riesgo de aspiración, incapacidad para cooperar, cirugía facial, trauma o deformidad y anastomosis esofágica reciente. Tratamiento farmacológico inicial. Beta-agonistas de acción corta. Todos los pacientes con una exacerbación del EPOC deben recibir tratamiento inmediato con un beta-agonista inhalado de acción corta, por ejemplo salbutamol, debido a su rápido inicio de acción y eficacia a producir broncodilatación en EPOC. Estos medicamentos pueden administrarse mediante un nebulizador, un inhalador de dosis medida o un dispositivo espaciador o con un inhalador de polvo seco y pueden combinarse con un antagonista muscarínico de acción corta, por ejemplo el ipatropio. Una o dos inhalaciones, más comúnmente dos, ocasionalmente cuatro, con un espaciador cada hora durante 2 o 3 dosis y luego cada 2 a 4 horas según sea necesario, guiados por la respuesta a la terapia. Antagonistas muscarínicos de acción corta o anticolinérgicos de acción corta. El uso de la combinación de un agente antagonista muscarínico de acción corta, por ejemplo el ipatropio, y beta-agonistas de acción corta para las exacerbaciones que requieren tratamiento en el servicio de emergencias o en el hospital, está basado en el beneficio de la terapia dual en el EPOC estable. Cuando se combina con salbutamol, se da una inhalación aproximadamente cada hora para 2 o 3 dosis y luego cada 2 o 4 horas según sea necesario, guiado por la respuesta al tratamiento. El ipatropio también está disponible en un dispositivo inhalatorio que se puede usar con un espaciador, 2 inhalaciones cada 4 a 6 horas. Glucocorticoides sistémicos. Se desconoce la dosis óptima de glucocorticoides para tratar una exacerbación de EPOC. Las pautas de la iniciativa GOLD recomienda el uso del equivalente a 40 miligramos de prednisona una vez al día para la mayoría de las exacerbaciones del EPOC. Los regímenes de uso frecuente varían desde prednisona 30 a 60 miligramos una vez al día, hasta metilprednisolona 60 a 125 miligramos 2 a 4 veces al día, dependiendo de la gravedad de la exacerbación. La duración óptima del tratamiento con corticoides sistémicos no está claramente establecida y a menudo depende de la gravedad de la exacerbación y de la respuesta
observada al tratamiento. Las guías GOLD sugieren que los corticoides, por ejemplo prednisona 30 a 40 miligramos por día, se administran durante 5 días, mientras que las guías europeas y de la Sociedad Torácica Americana sugieren un ciclo de tratamiento de hasta 14 días de duración. Por lo tanto, parece razonable un intervalo de 5 a 14 días según respuesta. La mayoría de las guías de práctica clínica recomiendan antibióticos para las pacientes que tienen una exacerbación del EPOC de moderada a grave que requiere hospitalización. No se ha determinado el régimen antibiótico óptimo para el tratamiento de las exacerbaciones del EPOC. Se utiliza un enfoque de estratificación de riesgo al seleccionar la terapia antibiótica inicial, proporcionando un régimen antibiótico más amplio para los pacientes con riesgo de contraer organismos resistentes. Se recomienda la terapia antiviral para pacientes con evidencia clínica y de laboratorio de infección por influenza que requieren hospitalización por una exacerbación del EPOC. La terapia a elegir es oseltamivir, 75 miligramos cada 12 horas en epidemias de influenza. ¿Qué tratamientos han demostrado un beneficio documentado en las exacerbaciones del EPOC? Agentes mucoactivos como la acetilcisteína, las metilxantinas, el magnesio nebulizado e intravenoso y la fisioterapia torácica. Resumen y recomendaciones. Una exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se caracteriza por un aumento agudo de los síntomas más allá de la variación diaria normal que conduce a un cambio en la medicación. Los pacientes con hipoxemia debida a una exacerbación del EPOC deben recibir oxígeno suplementario. Se sugiere que el oxígeno suplementario se ajuste a un objetivo de saturación de oxígeno por pulso oximetría de 88 a 92% en lugar de usar oxígeno no titulado de alto flujo, grado 2B. La ventilación no invasiva mejora numerosos resultados clínicos y es el método preferido de soporte ventilatorio en muchos pacientes con una exacerbación aguda del EPOC. Se requiere ventilación mecánica invasiva en pacientes con insuficiencia respiratoria que fallan en la ventilación no invasiva, no toleran la ventilación no invasiva o tienen contraindicaciones para la ventilación no invasiva. Se recomienda que todos los pacientes que tengan una exacerbación del EPOC reciban tratamiento con broncodilatadores de acción corta inhalados, grado 1B. Los beta-agonistas de acción corta tienen un inicio de acción más rápido que el antagonista muscarínico de acción corta, por lo que se prefiere una combinación de beta-agonista anticolinérgico o beta-agonista solo o monoterapia con hipratropio. Para los pacientes hospitalizados debido a una exacerbación aguda del EPOC, se recomienda un ciclo de glucocorticoides sistémicos, grado 1B. También se sugiere glucocorticoides para pacientes que no requieren hospitalización, grado 2B. Una dosis razonable para la mayoría de los pacientes es desde 40 a 60 miligramos de prednisona una vez al día o el equivalente durante 5 a 14 días. En ocasiones se puede utilizar una dosis más alta de corticoides en pacientes con insuficiencia respiratoria inminente o renal. En general, los resultados con la dosificación oral son similares a los de la dosificación intravenosa. Los antibióticos están indicados para muchos pacientes que tienen una exacerbación del EPOC, particularmente aquellos que requieren hospitalización debido a su exacerbación. No se ha demostrado que los agentes mucoactivos, las metilxantinas y las técnicas mecánicas para aumentar el aclaramiento del esputo confieran beneficios para las exacerbaciones de la EPOC. Indicaciones para el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Inestabilidad hemodinámica que requiere soporte vasopresor, eventos cardíacos inestables,
por ejemplo, infarto de miocardio, arritmias complejas, shock cardiogénico, complicaciones neurológicas graves, por ejemplo, hemorragia intracraneal aguda mayor o accidente cerebrovascular, estado epiléptico. Hipoxemia persistente o que empeora, por ejemplo, presión arterial de oxígeno menor de 50 milímetros de mercurio a pesar del oxígeno suplementario. Necesidad de monitoreo o atención de enfermería que exceda la capacidad de los entornos que no son de la unidad de cuidados intensivos. Muy agradecido por su atención.